A todos y cada uno de ustedes, vienen ministros, vienen adoradores nocturnos, con todo el amor y con todo el cariño a participar en estas conferencias y también en la celebración eucarística. Me permito presentar a nuestro primer ponente, Padre Armando González Escoto. Es miembro del Presbiterio Diocesano de Guadalajara, licenciado en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido formador en el Seminario Diocesano de Guadalajara, profesor de Historia de México, Historia de la Iglesia, Arte Sacro y Filosofía Contemporánea. Presidente de la Organización de Seminarios Menores de México, presidente del Tribunal Histórico para las causas de canonización de los mártires mexicanos, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Atemajac, asesor de la Comisión Episcopal del Clero para la Formación Permanente. En el presente es director del área de Pensamiento Estratégico de la Universidad del Valle de Atemajac, cronista de la ciudad de Guadalajara, archivista de la Curia Arzobispal, coordinador de la Comisión de Pastoral de la Cultura de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara, columnista del periódico El Informador y del Seminario Diocesano. Ha escrito 19 libros y 6 estudios sobre historia y arte sacro y cultura contemporánea. Demos un fuerte aplauso al presbítero Armando González Escoto, que viene a compartir con nosotros su ponencia de historia. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco la invitación que me han hecho para ser parte con ustedes de este singular acontecimiento, el 5º centenario de la primera misa que tuvo lugar en Cozumel. Me gustaría saludar a cada uno de los señores obispos, el señor cardenal aquí presentes, pero ya los han saludado mucho desde ayer, entonces pienso que se darán por saludados y yo procederé a proponer la siguiente exposición. El título de mi tema es la trascendencia de la primera misa celebrada en Cozumel, y para ello lo he organizado en 3 momentos, es decir, los hechos en primer lugar, en segundo lugar, el significado de los hechos, y en tercer lugar, la conciencia que tenemos de esos hechos. Vayamos a la primera parte, los hechos. El 8 de abril de 1518 partió de la isla de Cuba una segunda expedición destinada a explorar las nuevas tierras que el año anterior, en 1517, se habían avistado. Capitaneaba el proyecto Juan de Grijalva, participaban 4 naves y 240 personas. El 3 de mayo, esta expedición llegó accidentalmente a Cozumel. Accidentalmente porque, sin darse cuenta, las naves entraron a corrientes marítimas que los desviaron de la zona de Yucatán, Campeche, Tabasco, y vinieron a dar
a Cozumel y descubrieron desde su punto de vista esta isla. 3 días después se celebró la Eucaristía por ministerio del padre Juan Díaz, originario de Sevilla, que celebró la Eucaristía en jueves, porque todavía en ese tiempo lo común era celebrar la misa solamente los jueves y los domingos. Estamos todavía a varios años de distancia del Concilio de Trento. El padre Juan Díaz, capellán de la expedición, era además cronista de la expedición. Cuando concluye su acompañamiento en este primer acercamiento a la región, intitula su crónica Itinerario de la Armada del Rey Católico a la isla de Yucatán en la India en el año de 1518. Ese era el título, no se admire. Se pensaba que Yucatán era una isla y que todo esto era de algún modo parte de la India. Se lo dedica al rey católico porque no tenía noticia que el rey católico acababa de morir. Pero bueno, son cosas que ocurrían en esas épocas en que las distancias no eran como ahora. Entre 1520 y 1522, esta obra, muy breve, tendrá 5 ediciones. En 2 años, 5 ediciones. 2 en latín, 2 en italiano y 1 en alemán. Despertó tanta curiosidad las noticias que se estaban teniendo que, o se entiende, el que haya tenido esas 5 ediciones. El padre Juan Díaz acompañará al año siguiente la expedición de Hernán Cortés, quedándose luego como primer párroco de Atrihuetzián en la diócesis de Tlaxcala. Probablemente el primer párroco diocesano que hubo en la primera diócesis de México, que fue Tlaxcala. Este sacerdote y cronista murió en 1549 a los 69 años y fue sepultado en la Catedral de Puebla, donde supongo que aún permanecen sus restos. Pensemos, estos son los hechos, es lo que ocurrió, es quien da testimonio de lo que ocurrió, la importancia que tuvo lo que él escribió sobre lo que pasó, y desde luego nos toca ver también el contexto de lo que estaba sucediendo. En primer lugar, sin apenas preverlo, los españoles estaban teniendo contacto por primera vez con la civilización indígena más importante del continente americano, la que había logrado la mayor expansión y desarrollo en múltiples campos de la ciencia, de la lengua, de la ingeniería, de la astronomía y de las bellas artes. La civilización maya. En efecto, entre 1492 y 1518, la exploración española se había detenido en las islas del Caribe, donde el desarrollo de las comunidades indígenas era todavía muy limitado y primitivo. Pensemos, el Caribe, donde ustedes viven, significa donde se come carne humana. Ya no. Espera. Ya no. Pero cuando llegan los primeros españoles
a las islas del Caribe, les llama mucho la atención el estado tan primitivo en que vivían sus pobladores. No usaban ropa, no sé si era un privilegio o era una costumbre. No usaban ropa, traían algún adorno de plumas en la cabeza, hablaban su propio idioma, el idioma taíno, y pongámonos a pensar lo que significa para los españoles de ese momento encontrarse a este tipo de pobladores en las islas del Caribe. Imaginemos la escena. Basta con que pensemos en una dama española del siglo XVI a la que solamente se le veía la cabeza, porque todo lo demás estaba absolutamente cubierto, y una habitante del Caribe a la que pues también la veíamos pero sin ropa. Iba a decir a la que se le veía todo, pero no es correcto, por eso no lo digo. Es un contraste. Igualmente, un indígena del Caribe junto a un soldado español. Ya Cristóbal Colón había escrito por ahí que la gente del Caribe era tan inocente que tocaba el filo de las espadas sin darse cuenta que eso cortaba. Eran ingenuos, eran inocentes, vivían en otra época muy distinta a la que representaba España en ese momento. Si queremos decir alguna cifra, eran personas que vivían todavía en la edad de piedra y que por lo tanto no habían, incluso antes de la edad de piedra, dado que no habían desarrollado construcciones con piedra. Eran solamente chozas, palatas, nada más. No tenían escritura, no tenían ningún tipo de arte apreciable, no conocían desarrollos técnicos como los que en ese momento tenían otros pueblos. Por lo tanto, los españoles tenían de los habitantes de las nuevas tierras esa imagen, una imagen de personas en condiciones muy limitadas de desarrollo. De ahí el impacto que les produce acercarse a este territorio. Ustedes deben recordar que los exploradores españoles con frecuencia ponían a las ciudades que iban viendo o poblaciones que iban viendo nombres que les recordaran algo que en su mundo conocían. Y en Yucatán hay una población a la cual los españoles le pusieron el Cairo. Pero quiero aclarar, en el siglo XVI, el Cairo era la ciudad más suntuosa del Mediterráneo, la más rica, la más espléndida. Empiezan a conocer en Yucatán construcciones de piedra, y lo mencionan, hay construcciones de piedra, hay torres, como empiezan inicialmente a llamar a las pirámides. Se dan cuenta que están en un mundo muy distinto al de las islas Caribe. Están entrando en contacto, como he dicho, con la civilización más importante de América, la civilización maya, de la que la mayoría de ustedes son orgullosos descendientes. Y ese es un contexto importante. No son ya indígenas, si ustedes quieren, salvajes. Al contrario, son personas de una muy alta civilización. Se entiende, por lo tanto, que
en este contexto de la exploración de Grijalva, ha habido una serie de datos interesantes a propósito de la manera de entender el Nuevo Mundo también por parte de los españoles. Obviamente los mayas empiezan a observar lo que está ocurriendo, empiezan a conocer también a estos emisarios de un rey lejano, y en ese conocimiento obviamente se va a mezclar todo tipo de circunstancias. Hay un segundo contexto. Sabemos bien que la presencia inicial de los españoles en el Caribe tuvo etapas muy desastrosas para la población originaria. En una primera etapa fue el acercamiento, una etapa muy controlada por la preocupación cristiana y humanista de Isabel la Católica. Pero Isabel la Católica murió en 1504 y en su lugar quedó al frente del imperio español solamente su marido, el rey Fernando. Y Fernando de Aragón tenía otra visión de las cosas y otra expectativa sobre las posesiones americanas. Y eso provocó que durante su gobierno se dieran o se incrementaran las prácticas, las conductas por parte de muchos españoles que no eran lo que había querido y pensado Isabel la Católica. Les tocó a los habitantes del Caribe experimentar esta situación, sufrirla con altos costos, pero como que para el resto de América las cosas podían estar tal vez muy pronto mejor. Fernando el Católico murió en 1517 y como regente de España entró el cardenal Cisneros. Al cardenal Cisneros le habían informado desde 1515 sobre los graves abusos que se habían cometido en las islas del Caribe. Y ante esa información, el cardenal Cisneros tomó la decisión de poner al frente de estas islas a religiosos, ya no a laicos, sino a religiosos. Y eligió a 3 monjes jerónimos para que ellos llevaran a cabo la conducción de las islas del Caribe. Los religiosos, los monjes jerónimos, eran monjes contemplativos dedicados al trabajo de la tierra, al cultivo, a la agricultura. Y la idea del cardenal Cisneros era precisamente que estos monjes llegaran a las islas del Caribe con otra intención. Primeramente, a defender y a liberar a los indígenas de cualquier indicio de sometimiento o de esclavitud en que hubieran podido haber sido sometidos. Y en segundo lugar, el que desarrollaran junto a las comunidades indígenas proyectos creativos, que se les dieran tierras lotificadas, que se les diera ganado, que se les dieran semillas, que los enseñaran a sembrar y a cultivar, es decir, un proyecto económico de una visión amplia. Y desde luego, que corrigieran los abusos que determinadas estructuras iniciales habían provocado. Ese es otro contexto de la llegada de los españoles a Cozumel. Es decir, el contexto de un cambio que va a mejorar la perspectiva de aquellos que deben de momento enfrentar acontecimientos, por otro lado, inevitables.
el cardenal Cisneros venía promoviendo desde hacía muchos años, desde que era simplemente un fraile franciscano eremita, una renovación y reforma profunda de la Iglesia en España, que empezó con la reforma del franciscanismo, que de ser conventual u observante, prácticamente quedó solamente el observante. En España solo habrá franciscanos observantes. Y ustedes dirán, ¿qué observaban? Bueno, voy a tratar de explicar un poco qué era lo que observaban. No eran astrónomos, ni cosa por el estilo. Observar con estricto rigor la regla de San Francisco. En eso eran observantes. Y por lo tanto, caminar a pie y descalzos, ayunar con frecuencia, orar en serio, trabajar por el reino de Dios, desde la propia experiencia de conversión y búsqueda de la santidad. Cisneros preparó, aún antes de que América fuera descubierta, a los grandes escuadrones de extraordinarios misioneros franciscanos que vendrán luego a América a anunciar el Evangelio. Ustedes a lo mejor habrán por ahí en algún momento leído o escuchado cómo la reforma de Cisneros fue una reforma radical en la orden franciscana, y cómo el clero diocesano estaba muy contento de ver cómo se reformaba a los franciscanos, y diríamos un poquito contentos porque ellos no eran franciscanos, eran clero diocesano. Por lo tanto, qué bueno que los pongan en orden. ¿Cuál fue su sorpresa cuando a Cisneros lo nombran arzobispo de Toledo y por lo tanto responsable también del clero diocesano? Pues era un tiempo de reforma. La Iglesia española se adelantó años a la reforma tridentina, y eso tuvo también enormes ventajas. Son los contextos en los que está ocurriendo esta celebración de la Eucaristía. Bueno, pasemos entonces al significado de los hechos. Más o menos, digamos, de manera sintética, resumiéndolo un tanto, estos son los hechos que ocurrieron. Y ustedes podrán decir, bueno, una misa que se celebró en este territorio hace 500 años, ¿es eso que tiene de importante? Pues todos los días se celebran miles y miles de misas. En alguna ocasión, por ahí, en Francia se acuñó una frase que todo el mundo ha conocido, cuando el rey de Francia, para ser rey, necesitaba ser católico, y dijo el rey: París bien vale una misa. Una misa vale más que París y que todo el universo. Vamos empezando por ahí. Y lo que se celebra en esta isla es justamente la misa. Pensemos, en el camino de la historia de la salvación, la misa celebrada en Cozumel rebasaba ampliamente la conciencia de los hechos que tenían sus protagonistas. La mayoría de ellos traían otros planes, venían a la consecución de otras metas. Preguntémonos, oye, y en esa primera misa, ¿quiénes asistieron? Pues asistieron seguramente los 240 tripulantes de los 4 barcos que venían. ¿Quién más? Y los indígenas habrán asistido como testigos curiosos que jamás habían visto ese tipo de celebraciones, a ver lo que hacían, y habrían hecho sus comparaciones y habrían hecho conjeturas. Seguramente pues allí estuvieron también, pero ellos, tanto los indígenas como los españoles, tenían otra perspectiva.
sobre todo los españoles. ¿Quiénes eran esos 240 feligreses que asisten a la primera misa en Cozumel? Eran migrantes. ¿Han oído ese término? ¿Sí conocen alguno? Eran migrantes, no otra cosa. Eran migrantes que habían dejado su tierra en busca de nuevas oportunidades. Eran los primeros buscadores del sueño americano. ¿O me equivoco? Eran los primeros buscadores del sueño americano que se atrevían a cruzar el enorme océano en frágiles naves a lo largo de 3 o 4 meses en muy duras condiciones con tal de progresar. A nuestros paisanos que pasan a Estados Unidos cruzando el río Bravo les dicen mojados, pero el río Bravo no es tan gran cosa. A los que cruzaron el océano Atlántico, ¿cómo les habríamos que decir? Super bañados o casi ahogados, no sabía. Pues eran migrantes, venían a buscar el futuro en estas tierras y asumían los retos y los peligros y las amenazas y lo que se presentara, porque obviamente estas tierras del trópico tienen sus características. Tienen una cosa que se llama calor, húmedo y delicioso. Tienen una cosa que se llama, y es abundantísimo, los mosquitos. Igualmente una delicia, un placer. Y en la selva, donde tantas veces entran los españoles, había también una criatura preciosa, un animalito muy hermoso, que le llaman en algunas partes nauyaca. Que en el Petén a la nauyaca le dicen las 7 pasos, porque si te muerde no da 7 pasos. Bueno, pero venían buscando la vida, el progreso, el futuro. No importaban los riesgos, los peligros, las amenazas. Bueno, esos eran los planes humanos, los planes de los exploradores españoles de Grijalva. En los planes de Dios, Cozumel era la puerta, era el observatorio desde donde Jesús diseñaba el futuro de la América continental. Eso es el significado, uno de los significados de esta primera misa en Cozumel. Jesús diseña desde esta tierra el destino, el futuro de la América continental. La misa de Cozumel fue así: la llegada del Señor a estas tierras, de Jesús real y verdaderamente presente en las especies consagradas, en la palabra de Dios que se proclamó en aquella misa, en la oración de la iglesia en aquella misa, también en la persona de los cristianos que por primera vez pisaban la tierra maya, cristianos de aquel tiempo, con sus cualidades y con sus defectos. No se trataba, desde luego, cuando hablamos de la presencia de Cristo a partir de ese momento, no se trataba de una presencia meramente cultual, para que le demos culto, ¿no? Era la presencia dinámica del Hijo de Dios, la presencia redentora de Cristo.
no es solo la primera misa así entendida, es la presencia del Redentor. Bueno, luego de 1500 años, el designio misericordioso del Padre comenzaba a hacerse realidad también para los pueblos americanos. Y creo que esto es lo que le da relevancia, trascendencia a esa primera misa celebrada en Cozumel. Como sabemos, la Eucaristía es en efecto el sacrificio redentor, y la redención es experiencia de salvación, de una salvación que perdona, que purifica, que sana y transforma la condición del ser humano con la finalidad de hacerle nuevamente amigo de Dios, hijo adoptivo suyo. Este don extraordinario solamente puede otorgarlo Jesús, porque no nos ha sido dado otro nombre bajo el cual podamos salvarnos. Es Cristo el Redentor que llega a esta tierra y que llega a redimir, a salvar, a transformar, a fortalecer nuestra naturaleza humana debilitada, herida por el pecado. Esta redención que ilumina y que transforma, que aclara las mentes de nuestros antepasados indígenas que por miles de años habían buscado al verdadero Dios sin encontrarlo. Y porque no lo encontraban, se habían hecho de él todo tipo de conceptos y de imágenes equivocadas. La búsqueda de siglos para el hombre en América ahora comenzaba a tener una respuesta. Bien, solamente quien ha vivido y experimentado la salvación de Cristo podrá entonces advertir el extraordinario significado de la misa de Cozumel. Y eso sería un poco meditar sobre la importancia de los hechos. Ahora preguntémonos por la conciencia que tenemos de esos hechos, de este acontecimiento. Yo puedo decirles, entre apenado y sorprendido, que a pesar de todo el significado de este acontecimiento, estamos hablando también de hechos actuales, la enorme mayoría de los mexicanos vivirá este próximo 6 de mayo al margen de lo que ocurrió hace 500 años. Los felicito a todos ustedes que han tenido la inteligencia, la sensibilidad de advertir la importancia del acontecimiento y prepararse para celebrarlo como lo han venido haciendo. Bien, pero ¿por qué no nos hemos dado cuenta? No ustedes, el resto, los que vivimos en el México continental. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta? ¿Por qué no hemos tenido la sensibilidad? ¿Por qué no hemos advertido la trascendencia? Las explicaciones pueden ser múltiples. Tal vez porque la experiencia de la salvación se ha desvanecido en muchos. Asunto muy grave. ¿Por qué vamos a celebrar algo que no nos significa tanto? Tal vez se ha desvanecido la experiencia de la salvación en la conciencia de muchos mexicanos.
y tal vez otros nunca la han tenido. Todavía más preocupante. Y podríamos quitarle tal vez, si somos sinceros y vemos la situación de violencia en que vive sumergida nuestra patria. Quizá también porque el Señor Jesús no ha querido rodear su llegada con la tramoya de lo espectacular, de lo maravilloso, de lo sorprendente. Él se sigue haciendo presencia viva a través de los signos sencillos del pan y del vino, de la palabra que se proclama, de la amorosa caridad del testimonio cristiano. Parte de esta falta de conciencia pudiera explicarse también por nuestros miedos. Por nuestros miedos. Cargamos sobre nosotros 200 años de prejuicios y descalificaciones de la independencia para acá. 200 años de prejuicios y descalificaciones. Estos 2 siglos de vida independiente en que tantas veces se quiso fortalecer la independencia, arrojando sobre los años virreinales la gruesa capa del rechazo, de la recriminación infinita, de los juicios anacrónicos y, como el mejor escape, la ignorancia y el olvido. Muchos compatriotas nuestros que siguen mirando solamente tragedia, desgracia, conquista y despojo en los orígenes de México, necesitan más de un psiquiatra que de un historiador objetivo. Porque nuestra interpretación del pasado no puede ser neurótica, y lo ha sido por 200 años. Esta interpretación neurótica del pasado, muchas veces manejada, intencionada, desestructurante, tiene que ver con intereses de todo tipo. Una cosa es cierta, estimados hermanos: todos los miembros de la comunidad católica debemos tener clara conciencia de que este proyecto, nacido en el siglo XVI por obra de Dios y de su iglesia, fue muy exitoso para la vida y la prosperidad de todos, tal y como ésta se concedía por esos años. Un proyecto que dio a la entonces Nueva España 300 años de paz. Fíjense bien, nosotros no podemos contar ni uno. 300 años de paz. Esta paz hispánica, 1521-1821. 300 años de paz. Una paz que no hemos vuelto a experimentar hasta el presente en este México, una y otra vez golpeado desde tantos frentes. Por lo tanto, el miedo muchas veces nos ha paralizado. ¿Cómo celebrar el 5º centenario de la llegada de Cristo a esta tierra? Es que luego van a hablar de la conquista, y es que luego van a hablar de los abusos y de las tragedias que ocurrieron, y de los indígenas sometidos, y de la esclavitud de los negros, y es que luego van a hablar de la espada y de no sé qué tantas cosas, muchas de las cuales sí pasaron y otras de las cuales nunca sucedieron. Y sin embargo, un conjunto de prejuicios, de confusiones orientadas a destruir el proyecto que con tanto trabajo y esfuerzo la Iglesia
construyó en la Nueva España para generar un futuro óptimo para todos, pero que ha sido atravesada desde la independencia por todo tipo de factores y de intereses, hasta llevarnos a hacer renegar de nuestro pasado y reducirlo a términos simples que aprendemos todos en la escuela pública. En 1521 nos conquistaron y en 1821 nos hicimos independientes. Oye, ¿qué pasó entre un año y el otro? No sabemos. Son 300 años de historia. No sabemos. 300 años de nuestra mejor historia. Porque todavía hoy los lugares más turísticos, más interesantes, dejando las playas de Cancún, Cozumel y demás, siguen siendo la herencia eclesiástica de la época virreinal. Es nuestro patrimonio. Y nos han enseñado a no mirarlo, a no verlo, a no sentirlo, a no cuidarlo. Una actitud de ceguera, de manipulación, para que dejemos de mirar nuestros orígenes, nuestra raíz cristiana y católica, y miremos hacia otros lados. Nos distraigamos hacia otros intereses. No voy a hablar aquí de nadie, nada más a otros lados, a otros intereses, con otras intenciones. A partir de la misa de Cozumel, una serie de aniversarios se van a ir sucediendo. La primera misa en Campeche, la primera misa en Veracruz, dentro de un año, la conversión de los primeros indígenas en Tlaxcala, la fundación de la primera diócesis de América, acontecimientos que van siguiendo el derrotero de la voluntad de Dios en las circunstancias del tiempo y con los recursos del tiempo. Si ustedes quieren, lo que ocurre en el siglo XVI fue un huracán. ¿Sí conocen los huracanes ustedes? ¿Han visto alguno que otro? Bueno, cuando uno dice huracán, piensa uno en la violencia del viento, del agua, del mar, también en la destrucción y en la muerte de mucha gente. Lo que ha ocurrido en el siglo XVI ha sido un huracán cultural. Alguien pudiera pensar, oiga, ¿y no sería bueno pues hacer algo para que jamás vuelva a haber huracanes? Si no hubiera huracanes, el mundo no existiría. A pesar de su fuerza destructiva, a pesar de la violencia que desatan, los huracanes forman parte del ecosistema del planeta. De igual manera, este huracán cultural que vivimos en el siglo XVI era parte de un ecosistema de la historia. Está dentro de los planes de Dios de alguna manera. Y el resultado siempre acaba siendo positivo, aun si haya cuentas que saldar. Bueno, no tengamos miedo de celebrar y de recordar, pero hagámoslo con una mirada madura y un corazón agradecido. Una mirada madura. Tengamos mucho cuidado. Descendemos de los protagonistas de todos estos acontecimientos, tanto españoles como indígenas. Somos descendientes de ellos. Como indígenas sabemos que nuestra vida se la debemos a la Iglesia, porque ella nos defendió nuestra capacidad racional, nuestro derecho a la libertad, a la justicia, a la verdad. Como indígenas estamos aquí gracias a la acción de la Iglesia. Y como españoles, gracias al heroísmo de los misioneros y a la audacia de los
exploradores que vinieron a esta tierra y debieron contenerse en sus ambiciones, porque por encima de esas ambiciones pesaba la fidelidad a su fe católica. No hay que ignorarlo tampoco. En 1517, Martín Lutero había comenzado su guerra contra la Iglesia. Y los españoles permanecieron fieles a la Iglesia. Y haber permanecido fieles a la Iglesia les ató las manos frente a todo lo que hubieran querido hacer en estas tierras. Pero a fin de cuentas les pareció que era más importante conservar su fe católica que desatar sus ambiciones como tantas veces hubieran querido. Entonces somos descendientes de unos y de otros. Oiga, descendemos de los conquistados. Bueno, también de los conquistadores. Unos y otros. Oiga, descendemos de personas que enfrentaron estos acontecimientos y no se resistieron. Efectivamente, si se hubieran resistido, pues no estaríamos aquí. Justamente porque tuvieron la capacidad de hallarse, de abrirse al futuro, es que preservaron también la semilla de su raza que ha llegado hasta nosotros. Por eso, no tengamos miedo de celebrar y agradecer con una mirada madura, con un corazón agradecido, con una mente dispuesta a aprender del pasado para mejor construir el presente y el futuro de nuestro país y de nuestra comunidad cristiana, que hace 500 años comenzó a nacer a partir de esa primera misa en Cozumel. Muchas felicidades a todos ustedes que son parte de esta prelatura y muchas gracias por su atención.